Esta historia me la envió Ramiro, un camionero que ha recorrido las carreteras de Argentina durante más de 20 años. Lo que me contó sobre cierta ruta en la provincia de Santiago del Estero me dejó completamente helado. Si tú también manejas de noche, especialmente por carreteras solitarias, y has experimentado algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Las carreteras nocturnas tienen sus propias historias, sus propios misterios. Antes de comenzar, si disfrutas estas historias y quieres escuchar más cada semana, considera suscribirte al canal. Ahora sí, esta es la historia de Ramiro y la carretera donde aprendió que algunos caminos es mejor no tomarlos después del anochecer. Me llamo Ramiro y llevo 23 años manejando camiones de carga por toda Argentina. He visto de todo en las rutas, accidentes terribles, tormentas que parecen del fin del mundo, animales cruzando en el peor momento posible. Pensaba que nada podría sorprenderme ya. Estaba equivocado. Lo que voy a contar sucedió en julio de 2023, pero todavía me cuesta dormir algunas noches pensando en ello. Todavía evito esa carretera, incluso durante el día, y nunca, bajo ninguna circunstancia, la tomo después de que oscurece. Era un viaje rutinario. Tenía que llevar carga desde Córdoba hasta Tucumán. Normalmente tomaba la ruta principal, la Nacional 9, pero esa semana estaba en obras por varios tramos. Los desvíos añadían 3 horas al viaje. Mi jefe me sugirió una ruta alternativa, una carretera provincial menos transitada que pasaba por la provincia de Santiago del Estero. Es un camino más directo, me dijo. Te ahorras 2 horas fácil. Está en buenas condiciones, solo que no mucha gente la usa porque es más solitaria. Yo no tenía problema con las carreteras solitarias. De hecho, las prefería. Menos tráfico, menos estrés, más fácil mantener velocidad constante. Salí de Córdoba a las 4 de la tarde. Calculaba llegar a Tucumán alrededor de la medianoche. El clima estaba despejado. La ruta alternativa estaba claramente marcada en mi GPS. Todo perfecto. Las primeras 2 horas fueron normales. Carretera asfaltada en buen estado. Paisaje monótono de campo y monte bajo típico de esa región. Pasé por un par de pueblitos pequeños, algunas estaciones de servicio. Paré en una para cargar combustible y comprar algo de comer. El empleado de la estación era un hombre mayor, de unos 60 años. Mientras llenaba el tanque, me preguntó hacia dónde iba. A Tucumán, respondí. Voy por la Provincial 310. Su expresión cambió. Frunció el ceño. ¿Va a pasar por ahí de noche? Sí, llegaré a esa zona como a las 7, 8 de la noche. ¿Por qué? ¿El camino está malo? El camino está bien, es otra cosa. ¿Qué cosa? Él miró alrededor como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. La gente de por acá evita esa ruta de noche, especialmente el tramo del kilómetro 38 al 45. Dicen que pasan cosas raras. Sonreí. Ya había escuchado historias similares antes. Cada región tiene sus leyendas de carreteras embrujadas. ¿Qué tipo de cosas raras? Apariciones. Gente en la ruta que no debería estar ahí. Autos que aparecen y desaparecen. Sonidos. Yo nunca lo he visto personalmente, pero conozco gente de confianza que sí. Y todos dicen lo mismo. Si tienes que pasar por ahí de noche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Entendido, dije, todavía no creyendo realmente pero apreciando la advertencia. No me detendré. Y si ves a alguien pidiendo ayuda en la ruta, especialmente cerca del kilómetro 38, no pares. No es lo que parece. Pagué el combustible, le agradecí por el consejo y seguí mi camino. Era una buena historia, pensé. El tipo de cosa que los lugareños cuentan a los forasteros. El sol comenzó a ponerse alrededor de las 6:30. Para las 7, estaba completamente oscuro. La carretera provincial tenía muy poca iluminación. Solo mis faros cortando la oscuridad y ocasionales postes reflejantes marcando el camino. El tráfico era prácticamente inexistente. En 1 hora, solo me crucé con 3 vehículos. El resto del tiempo era yo solo en la oscuridad, con el ronroneo constante del motor y el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Mi radio estaba sintonizada en una estación de noticias, pero mientras más me adentraba en esa ruta, peor se volvía la señal. Eventualmente solo quedó estática. Cambié a un CD de música que llevaba.
Cumbia, folclore, algo para mantenerme despierto. Alrededor de las 8 de la noche, vi el cartel. KM38. Recordé las palabras del empleado de la estación. Del kilómetro 38 al 45, 7 kilómetros de supuesta actividad paranormal. Miré el camino adelante. Era recto como una flecha, desapareciendo en la oscuridad. Monte bajo a ambos lados, sin casas, sin luces, solo la carretera vacía. Aceleré un poco. Cuanto antes pasara este tramo, mejor. No porque tuviera miedo, me dije a mí mismo, solo porque quería llegar a tiempo. Pero entonces la música se detuvo. El CD simplemente dejó de reproducir. Miré el estéreo. La pantalla mostraba que el CD seguía funcionando. El contador de tiempo avanzaba, pero no salía sonido. Probé subir el volumen. Nada. Qué raro, murmuré. Intenté expulsar el CD y volver a ponerlo, pero el botón no respondía. El estéreo se había congelado de alguna forma. Bien, pensé. Conduciré en silencio. No es gran cosa, pero el silencio en esa carretera era opresivo. Podía escuchar cada pequeño sonido. El motor, las llantas, mi propia respiración y algo más. Un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como electricidad estática. Entonces vi las luces. A lo lejos, en mi carril, había luces rojas, luces de freno, otro vehículo. Me acerqué lentamente. Era un auto pequeño, un sedán viejo, detenido en medio del carril. Sin luces de emergencia, solo las luces de freno encendidas. Reduje la velocidad. Mi instinto de conductor me decía que debía ayudar. Tal vez tuvieron una falla mecánica, tal vez necesitaban asistencia. Pero entonces recordé las palabras del empleado. No te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Dudé. Mi pie se movió entre el acelerador y el freno. El auto estaba cada vez más cerca. Podía ver que había alguien adentro. Una figura en el asiento del conductor. Decidí pasar de largo. Si realmente necesitaban ayuda, podía llamar a la policía desde el próximo pueblo. Pero justo cuando estaba a punto de pasar junto al auto, la puerta del conductor se abrió. Una mujer salió. Joven, tal vez 25 años. Llevaba un vestido claro. Su cara estaba pálida, aterrorizada. Levantó ambas manos, gesticulando desesperadamente para que me detuviera. Mi pie pisó el freno instintivamente. El camión comenzó a reducir velocidad, pero entonces algo me hizo mirar más de cerca. Algo estaba mal. La mujer no proyectaba sombra bajo las luces de mis faros, y su vestido, que parecía claro a la distancia, estaba manchado con algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Y sus ojos, incluso desde la cabina del camión, pude ver sus ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro. Pisé el acelerador a fondo. El camión aceleró, pasando junto al auto. Miré por el espejo lateral. La mujer seguía ahí, parada en medio de la carretera, mirando mi camión alejarse. No se movió. No corrió detrás de mí. Solo se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Y entonces, mientras miraba, desapareció. Ella y el auto. Simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Mi corazón latía salvajemente. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Qué mierda fue eso?, dije en voz alta, mi voz temblando. Miré el odómetro, kilómetro 39. Todavía me quedaban 6 kilómetros de este tramo maldito. Mantuve la velocidad alta. 80, 90 kilómetros por hora, más rápido de lo recomendado para una carretera provincial de noche, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. El kilómetro 40 pasó. Luego el 41. En el kilómetro 42, escuché el golpe. Bang. Algo había golpeado el costado del camión. Fuerte, como si alguien hubiera lanzado una roca grande. Miré por el espejo. No había nada en la carretera detrás de mí. Bang. Bang. 2 golpes más. En el techo esta vez. Como si alguien estuviera golpeando desde arriba. No, no, no. Repetía, acelerando más. Los golpes continuaron. Bang. 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 Toda la longitud del camión.
como si múltiples manos estuvieran golpeando el contenedor de carga. Y entonces escuché las voces. No venían de ningún lugar específico. Parecían venir de todas partes al mismo tiempo. Voces susurrando, murmurando, algunas riendo, otras llorando. Una cacofonía de sonidos humanos pero completamente inhumanos al mismo tiempo. Cerré los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Cuando los abrí, había alguien parado en medio de la carretera. Un hombre, de pie, directamente en mi carril. No tuve tiempo de frenar. No tuve tiempo de esquivar. El camión lo atravesó. No hubo impacto, no hubo golpe. Simplemente pasé a través de él como si fuera humo. Miré por el espejo lateral. El hombre seguía parado ahí, girando lentamente para mirar mi camión alejarse. Su cara estaba destrozada, como si hubiera estado en un accidente terrible, y sonreía. Dios mío, Dios mío, Dios mío, repetía como un mantra. Kilómetro 43. Los golpes en el camión se intensificaron. Ahora sonaba como si docenas de puños estuvieran golpeando simultáneamente. Bang, 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 bang. Las voces eran más fuertes. Ya no susurros, gritos. Personas gritando en agonía, en terror, en desesperación. Y entonces vi a los niños, 3 niños, de pie en el borde de la carretera. No podían tener más de 10 años. Estaban tomados de la mano. Me miraban con expresiones vacías mientras pasaba, pero sus ropas estaban rasgadas. Sus caras estaban sucias con algo que parecía ceniza. Y detrás de ellos, el monte ardía con llamas que no producían luz. Kilómetro 44. El volante comenzó a vibrar violentamente en mis manos. El camión entero temblaba como si estuviera pasando por un terremoto. Los espejos laterales mostraban imágenes distorsionadas, figuras corriendo junto al camión, caras presionadas contra las ventanas del contenedor, manos arañando el metal. La temperatura dentro de la cabina cayó en picada. Podía ver mi aliento. La ventana comenzó a empañarse desde adentro, y en esa condensación, lentamente, comenzaron a aparecer palabras, como si alguien estuviera escribiendo con un dedo invisible. «Únete a nosotros». «No», grité. «Déjenme en paz». Kilómetro 45. En el momento en que pasé el cartel del kilómetro 45, todo se detuvo. Los golpes cesaron. Las voces se silenciaron. La temperatura volvió a la normalidad. El temblor del camión desapareció. Las palabras en la ventana se desvanecieron y mi estéreo volvió a funcionar. La música de cumbia retomó exactamente donde se había detenido, como si nada hubiera pasado. Miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía, normal, solo asfalto oscuro bajo la luz de mis luces traseras. No reduje la velocidad. Seguí conduciendo a toda velocidad durante los siguientes 20 kilómetros hasta que finalmente vi las luces de un pueblo pequeño. Entré al pueblo y me detuve en el primer lugar iluminado que vi. Una estación de servicio con un restaurante anexo. Estacioné el camión, apagué el motor y simplemente me quedé sentado ahí, temblando. Un empleado salió, preocupado. «¿Está bien, señor? Se ve muy pálido». «¿Puedo usar su baño?», logré decir. «Claro, pase». Entré al baño y vomité. Luego me lavé la cara con agua fría, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Cuando salí, le pregunté al empleado sobre la carretera. «¿Usted conoce el tramo del kilómetro 38 al 45 en la provincial 310? Su expresión se volvió seria. «Sí». «¿Pasó por ahí de noche?» «Sí». «¿Vio algo?» «Vi muchas cosas, cosas que no puedo explicar». Él asintió, sin sorpresa. «No es el primero. Ese tramo tiene historia, mala historia». Me explicó que en los años 70 había habido un accidente terrible ahí. Un autobús lleno de pasajeros, familias, niños, trabajadores, se había salido del camino durante una tormenta. El autobús cayó por un barranco y se incendió. Murieron todos, más de 40 personas, pero la historia no terminaba ahí. Años después, en ese mismo tramo, hubo una serie de asesinatos. Un asesino serial que se hacía pasar por automovilista varado. Cuando alguien se detenía para ayudar, los atacaba. Mató a al menos 10 personas antes de que lo capturaran. Y desde entonces, la carretera había sido escenario de docenas de accidentes inexplicables. Conductores que simplemente perdían el control.
Personas que desaparecían, vehículos encontrados abandonados sin explicación. La gente dice que las víctimas siguen ahí, continuó el empleado, atrapadas, repitiendo sus últimos momentos, buscando compañía o venganza, o simplemente incapaces de irse. Me quedé en ese pueblo esa noche. No podía seguir conduciendo. Necesitaba procesar lo que había visto. A la mañana siguiente, con la luz del día, revisé mi camión. Había marcas por todo el contenedor. No eran abolladuras exactamente, eran más como huellas de manos, docenas de ellas, como si múltiples personas hubieran estado presionando y golpeando el metal. Pero lo más perturbador fue lo que encontré en el techo de la cabina. Arañazos, profundos, formando palabras. La próxima vez detente. Tomé fotos. Reporté todo a mi jefe. Él pensó que estaba exagerando o que había sido vandalizado en algún lugar. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Completé la entrega en Tucumán. Pero para el viaje de regreso, tomé la ruta larga. La Nacional 9 con todas sus obras y desvíos. No me importó que añadiera 3 horas. Valía la pena cada minuto extra. He seguido trabajando como camionero. Es lo que sé hacer. Es mi vida. Pero ahora tengo reglas estrictas para mí mismo. Nunca tomo rutas alternativas sin investigar primero su historia. Nunca conduzco de noche por carreteras provinciales poco transitadas. Y si alguien me pregunta sobre la Provincial 310 en Santiago del Estero, les digo exactamente lo mismo que me dijo aquel empleado de la estación de servicio. No la tomes de noche. Y si tienes que tomarla, no te detengas. Pase lo que pase, no importa lo que veas, no importa quién parezca necesitar ayuda, no te detengas. Porque lo que está esperando ahí no quiere tu ayuda, quiere que te unas a ellos. Y una vez que te detienes, una vez que sales de tu vehículo, una vez que cruzas esa línea, ya es demasiado tarde. Lo sé porque vi las caras de esas personas, las víctimas del autobús, las víctimas del asesino, los conductores de los accidentes inexplicables. Y todos tenían la misma expresión, la comprensión horrible de que ahora están atrapados ahí para siempre, repitiendo esa noche una y otra vez, esperando al próximo conductor que cometa el error de detenerse. No seas ese conductor. Esa fue la experiencia de Ramiro en aquella carretera maldita. Me dijo que desde entonces ha escuchado de otros camioneros con historias similares sobre ese tramo, aunque pocos quieren hablar abiertamente de ello por miedo a que los consideren locos. Si alguna vez has manejado por carreteras donde sentiste que algo no estaba bien, donde viste cosas que no puedes explicar, compártelo en los comentarios. A veces estas advertencias pueden ayudar a otros a evitar los mismos caminos. Maneja con cuidado, cuídate mucho, y nos vemos en la siguiente historia. Esta experiencia me la envió un seguidor de Ecuador llamado Tomás, quien vivió algo inexplicable durante un campamento de verano cuando tenía 16 años. Si alguna vez te has perdido en un bosque y has sentido que algo te observaba, que el bosque mismo estaba vivo y consciente, déjamelo saber en los comentarios. Estas historias de lugares naturales que parecen tener voluntad propia me fascinan profundamente. Lo que Tomás y sus amigos encontraron en ese bosque hace 15 años aún lo persigue. Y 3 de las personas que estaban con él esa noche nunca volvieron a ser las mismas. Mi nombre es Tomás y tengo 31 años. Vivo en Quito, Ecuador, pero lo que voy a contar sucedió cuando tenía 16 años, durante un campamento de verano organizado por mi escuela en un área protegida de los Andes ecuatorianos. Fue la última vez que entré a un bosque de noche. Y después de escuchar mi historia, entenderán por qué. En julio de 2008, mi escuela organizó un campamento de una semana para estudiantes de último año de secundaria. Era un programa de liderazgo y conexión con la naturaleza. Éramos 20 estudiantes más 3 profesores supervisores.
El lugar elegido era una reserva natural en las montañas, a unas 3 horas de Quito, con bosque nublado denso, ríos cristalinos y una biodiversidad increíble. Llegamos un lunes por la tarde. Establecimos el campamento en un claro grande rodeado de árboles inmensos cubiertos de musgo y bromelias. Había algo mágico en ese lugar. El aire era fresco y húmedo, olía a tierra y vegetación, y el sonido constante de los pájaros y el agua creaba una sinfonía natural. Los primeros 2 días fueron perfectos. Hicimos caminatas, aprendimos sobre flora y fauna local, hicimos ejercicios de trabajo en equipo. Fue divertido y educativo, nada fuera de lo común. Pero el miércoles por la noche, uno de los profesores, el señor Valdés, nos contó una historia alrededor de la fogata. Era tradición en estos campamentos contar historias de terror para entretener a los estudiantes. El señor Valdés era bueno para estas cosas, sabía cómo crear atmósfera. ¿Saben por qué esta área es reserva protegida?, preguntó mirando las llamas. Oficialmente es por la biodiversidad, por proteger especies en peligro, pero hay otra razón. Una razón que no aparece en ningún documento oficial. Todos nos inclinamos hacia adelante intrigados. El señor Valdés tenía nuestra atención completa. Hace unos 50 años había una comunidad pequeña aquí, no más de 30 familias. Vivían de forma tradicional, en armonía con el bosque, pero algo pasó. Los detalles son confusos, las historias varían. Algunos dicen que fue una epidemia, otros que fue un derrumbe que sepultó el pueblo, y otros... Hizo una pausa dramática. Otros dicen que los niños del pueblo simplemente desaparecieron una noche. Los 20 niños menores de 12 años, todos desaparecieron al mismo tiempo sin dejar rastro. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó mi amiga Daniela con voz temblorosa. Nunca se encontraron. Buscaron durante meses, rastrearon cada centímetro del bosque. Nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. El señor Valdés miró hacia el bosque oscuro que nos rodeaba. Los padres eventualmente abandonaron el pueblo, destrozados por la pérdida. El gobierno declaró el área como reserva protegida y prohibió que la gente viviera aquí, oficialmente para proteger el ecosistema, extraoficialmente para mantener a la gente alejada de lo que fuera que se llevó a esos niños. ¿Crees que algo en el bosque los tomó?, preguntó otro estudiante, Carlos. No sé qué creer, pero los guardabosques que patrullan esta área reportan cosas extrañas. Voces de niños riendo en la noche, figuras pequeñas moviéndose entre los árboles. Y hay una regla no escrita entre los guardias: nunca sigas el sonido de un niño llorando en el bosque. No importa qué tan real suene, no lo sigas. La historia nos dejó inquietos. Algunos estudiantes se rieron, diciendo que era solo un cuento para asustarnos. Otros quedamos perturbados, mirando hacia la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Es solo una historia, dijo el profesor Rivera, otro de nuestros supervisores, para mantenerlos entretenidos. No hay nada que temer en el bosque excepto perderse. Por eso tenemos la regla: nadie sale del campamento de noche sin un profesor. ¿Entendido? Todos asentimos, y esa debió haber sido la última mención del tema. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, algo nos despertó a varios de nosotros. Era una risa de niño, clara, alegre, como si alguien estuviera jugando. Venía del bosque. Salí de mi carpa y vi que otros también habían salido. Carlos, Daniela, mi amigo Miguel y 2 chicas más, Andrea y Fernanda. Todos mirábamos hacia donde venía el sonido. ¿Escuchan eso?, susurró Daniela. Es solo un animal, dijo Carlos, pero su voz carecía de convicción. Hay monos en estos bosques que hacen sonidos que parecen humanos. Pero esa no era risa de mono, era inequívocamente humana. Y ahora había más de una, varias risas, superpuestas, como si hubiera un grupo de niños jugando en el bosque oscuro. Deberíamos despertar a los profesores, sugirió Andrea. Pero entonces las risas se convirtieron en algo más. Cantos. Voces infantiles cantando una canción que no reconocí. La melodía era extraña, antinatural, con intervalos musicales que sonaban mal, discordantes. Vengan a jugar, cantaban las voces. Vengan a jugar con nosotros, estamos solos. Vengan a jugar. Algo en esas voces era magnético. Sentí un impulso casi irresistible de caminar hacia el bosque, de seguir esas voces.
Por la expresión en las caras de mis amigos, ellos sentían lo mismo. No, dije en voz alta, tanto para ellos como para mí mismo. Recuerden lo que dijo el señor Valdés. No sigues voces de niños en el bosque. Pero, ¿y si son niños reales?, dijo Miguel. ¿Y si hay un pueblo cerca y los niños están jugando? A las 2 de la madrugada, en medio de un bosque oscuro, replicó Daniela. No tiene sentido. Pero Miguel ya estaba caminando hacia el borde del campamento. Solo voy a mirar, no voy a ir lejos. Miguel, no, le llamé. Pero él ya estaba en la línea de árboles, mirando hacia la oscuridad. Y entonces vimos algo que nos heló la sangre. Luces, pequeñas luces brillantes moviéndose entre los árboles, como luciérnagas pero más grandes, más brillantes. Y entre las luces, sombras, sombras del tamaño de niños, corriendo, jugando, riendo. Vengan, llamaron las voces. Vengan a jugar. Es divertido. Están perdiendo la mejor parte. Miguel dio un paso hacia el bosque, luego otro. ¡Miguel!, grité. Corrí hacia él y lo agarré del brazo. ¿Qué estás haciendo? Él me miró con ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Tengo que ir. Me están llamando. Puedo escucharlos. Me necesitan. Entre Carlos y yo, logramos jalarlo de vuelta hacia las carpas. Miguel luchó contra nosotros, gritando que lo dejáramos ir, que los niños lo esperaban. El ruido despertó a los profesores. El señor Valdés salió de su carpa y evaluó la situación rápidamente. Vio a Miguel luchando, las luces en el bosque. Escuchó las voces cantando. Su cara palideció. Todos a sus carpas, ahora, y no salgan sin importar que escuchen. Pero las voces, empezó a decir Andrea, no son reales, cortó el señor Valdés con firmeza. O más bien, no son lo que parecen. Entren a sus carpas, cierren las cremalleras, tápense los oídos si es necesario, pero no salgan. Nos metimos a nuestras carpas como nos ordenó. Yo compartía carpa con Carlos y Miguel. Miguel seguía murmurando sobre los niños, sobre cómo tenía que ir a jugar con ellos. Miguel, tienes que resistir, le dije. Sea lo que sea que está ahí afuera, no son niños normales. Recuerda la historia. Pero son tan felices, susurró Miguel. Los puedo sentir, solo quieren amigos. Están tan solos. Las voces continuaron toda la noche, cantando, riendo, llamando. Las luces bailaban entre los árboles, y a veces, muy claramente, podíamos ver las siluetas. Niños, docenas de ellos, jugando en el bosque oscuro como si fuera mediodía. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Nos quedamos despiertos, escuchando, resistiendo el impulso de salir. Miguel fue el peor. Tuvo que ser sujetado físicamente varias veces cuando intentaba salir de la carpa. Cuando finalmente amaneció, las voces se detuvieron. Las luces se apagaron. El bosque volvió a ser solo un bosque normal. Los profesores se reunieron con nosotros después del desayuno. Se veían agotados, preocupados. Lo que escucharon anoche, comenzó el señor Valdés, no es la primera vez que pasa. Pasa ocasionalmente en esta área. No sabemos exactamente qué es. Algunos lo llaman fenómeno acústico, ilusiones causadas por condiciones atmosféricas específicas. Otros creen que es algo más. ¿Los niños desaparecidos?, pregunté. ¿Son ellos? No lo sé, pero la regla sigue siendo la misma. No lo sigas. La gente que ha seguido esas voces, algunos nunca regresan. Otros regresan pero cambiados, como atrapados en algún tipo de trance del que nunca se recuperan completamente. Deberíamos irnos, dijo el profesor Rivera, empacar y volver a Quito. Pero el señor Valdés negó con la cabeza. Si nos vamos ahora, si dejamos que esto nos asuste, les damos poder. Además, durante el día son completamente inofensivos. Solo son activos de noche. ¿Cómo sabes tanto sobre esto?, preguntó Daniela con sospecha. El señor Valdés dudó. Porque yo estuve en un campamento aquí hace 20 años. Y también escuché las voces. Y vi lo que le pasó a los que la siguieron. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Finalmente decidimos quedarnos, pero con precauciones extremas. Esa noche todos dormiríamos en una carpa grande comunal. Los profesores harían guardias. Y nadie, absolutamente nadie, saldría de la carpa sin importar qué escuchara.
El jueves pasó sin incidentes. Hicimos actividades durante el día, tratando de mantener la normalidad. Pero todos estábamos nerviosos, mirando constantemente hacia el bosque, esperando que cayera la noche. Cuando finalmente oscureció, nos metimos todos en la carpa grande. 20 estudiantes más 3 profesores, todos apretados. Era incómodo, pero nadie se quejaba. Había seguridad en números. A medianoche comenzó otra vez. Las risas, los cantos, las luces bailando entre los árboles. Pero esta vez era diferente. Las voces sonaban más cerca y más insistentes. Sabemos que están ahí, cantaban. Podemos olerlos, podemos sentirlos. ¿Por qué no salen? Solo queremos jugar. Luego empezaron a llamarnos por nombre, nombres que no deberían saber. Miguel, llamó una voz dulce de niña. Miguel, ven, te hemos estado esperando, te mostramos cosas maravillosas. Miguel temblaba a mi lado tapándose los oídos. No puedo resistir mucho más. Quieren que vaya. Daniela, llamó otra voz. Tu hermano pequeño está aquí, quiere verte. Daniela sollozó. Su hermano menor había muerto 2 años atrás en un accidente. Eso es imposible. Él no puede estar ahí. Andrea, Carlos, Fernanda, Tomás. Cada uno de nuestros nombres fue llamado, y con cada nombre, la tentación de salir crecía más fuerte. Y entonces, las voces cambiaron de táctica. Empezaron a sonar asustadas. Por favor, ayúdenos, lloraban. Estamos perdidos. Tenemos frío, tenemos miedo. Por favor, solo necesitamos que alguien nos guíe de vuelta. Hay algo en el bosque que nos persigue, gritó una voz de niño con terror genuino. Por favor, adultos, ayúdennos. Nos va a atrapar. Era desgarrador. Cada instinto humano gritaba que teníamos que ayudar. Eran niños asustados. ¿Cómo podíamos quedarnos ahí sin hacer nada? Andrea se levantó. No puedo solo quedarme aquí mientras niños están en peligro. No puedo. El profesor Rivera la agarró. No son niños reales. Es una trampa. ¿Cómo sabes eso?, lloró Andrea. ¿Y si son reales y los estamos abandonando? Porque he visto esto antes, dijo el señor Valdés con voz cansada. Hace 20 años, un estudiante salió para ayudar a las voces. Lo encontramos 3 días después en lo profundo del bosque. Estaba vivo, pero vacío, como si algo hubiera sacado todo lo que lo hacía humano. Nunca habló otra vez. Nunca volvió a reconocer a nadie. Pasó el resto de su vida en una institución mental, cantando esas mismas canciones que escuchamos ahora. Todos nos quedamos helados. El señor Valdés nunca había contado esa parte de la historia. Las voces continuaron toda la noche. Súplicas, amenazas, promesas, cada táctica imaginable para hacernos salir. Algunos estudiantes lloraban, otros rezaban. Miguel tuvo que ser sedado con medicamentos que el profesor Rivera traía para emergencias porque estaba al borde de una crisis psicótica. Pero aguantamos. Nadie salió. Y cuando amaneció, el bosque quedó en silencio otra vez. Nos vamos, declaró el señor Valdés. Hoy. No voy a arriesgar otra noche aquí. Nadie argumentó. Empacamos el campamento en tiempo récord y comenzamos la caminata de regreso a donde nos esperaba el bus. Pero mientras empacábamos, encontré algo que me perturbó profundamente. Fuera de nuestra carpa, en la tierra, había huellas. Huellas de pies pequeños, de niños, formando un círculo completo alrededor de donde habíamos dormido. Habían estado ahí, justo afuera, toda la noche, esperando. No se lo dije a nadie. Solo tomé una foto con mi celular y me apresuré a seguir al grupo. El camino de regreso debía tomar 3 horas, pero nos tomó casi 5. El bosque parecía diferente. Los senderos que habíamos usado para entrar ya no estaban claros. Nos perdimos varias veces. Era como si el bosque no quisiera dejarnos ir, y seguíamos escuchando cosas. Risas distantes, cantos, pasos pequeños siguiéndonos pero siempre fuera de vista. Finalmente, cuando el sol ya estaba bajando y empezábamos a entrar en pánico de que tendríamos que pasar otra noche en el bosque, encontramos el camino. Llegamos al bus justo cuando oscurecía. Nunca había estado tan feliz de ver civilización. Todos subimos al bus en silencio, exhaustos, traumatizados. El viaje de regreso a Quito fue silencioso. Nadie hablaba.
Todos mirábamos por las ventanas, esperando ver figuras pequeñas siguiendo el bus, pero no vimos nada. Una vez que salimos de la reserva, la sensación de estar siendo observados desapareció. Cuando llegamos a la escuela, nuestros padres estaban esperando, preocupados porque llegábamos tarde. Los profesores les dijeron que había habido complicaciones logísticas, pero que todos estábamos bien. Pero no estábamos bien. Especialmente Miguel. En los días siguientes, Miguel se deterioró. Dejó de comer, dejó de dormir. Solo se sentaba mirando la ventana, murmurando sobre los niños que todavía lo llamaban. Sus padres lo llevaron a doctores, psicólogos, psiquiatras. Nadie podía ayudarlo. Un mes después del campamento, Miguel desapareció. Salió de su casa en medio de la noche y nunca regresó. La policía buscó durante semanas. Finalmente encontraron su ropa cerca de la entrada de la misma reserva donde habíamos acampado. Pero él nunca fue encontrado. Yo sabía qué había pasado. Había vuelto. Las voces finalmente lo habían convencido. Había vuelto a jugar con los niños del bosque. Andrea y Fernanda también fueron afectadas. Andrea desarrolló una fobia severa a los espacios abiertos, especialmente áreas con árboles. Fernanda empezó a tener pesadillas constantes sobre niños persiguiéndola. El resto de nosotros cargamos con el trauma de diferentes formas. Daniela se mudó a otra ciudad y cortó contacto con todos los que estuvimos en ese campamento. Carlos se volvió obsesivo con investigar el fenómeno, buscando explicaciones científicas o históricas. Yo simplemente trato de olvidar, pero no puedo olvidar completamente, porque a veces, especialmente en noches silenciosas, puedo escucharlos. Débil, distante, pero ahí. Las risas, los cantos, y mi nombre siendo susurrado como invitación. Investigué sobre los niños desaparecidos que el señor Valdés había mencionado. Encontré referencias en archivos de periódicos viejos. En 1957, 20 niños de una comunidad rural desaparecieron en el transcurso de una semana. Uno por uno, salían de noche y nunca regresaban. Las búsquedas no encontraron nada, pero encontré algo más. Ese no fue el único incidente. Cada 20 o 30 años, desde 1920, había reportes de desapariciones en esa área. Siempre niños, siempre en grupos, siempre sin rastro. Y los sobrevivientes, los que habían estado cerca pero no desaparecieron, todos reportaban lo mismo. Voces, risas, luces en el bosque, llamados irresistibles. Es como si hubiera algo en ese bosque, algo antiguo, algo que colecciona niños, o que se alimenta de ellos, o que los transforma en algo más. No sé exactamente qué son esos niños que vimos, si son los espíritus de los desaparecidos, atrapados y obligados a atraer a más víctimas, o si son algo más primordial, algo que existía antes de que hubiera humanos en estos bosques, algo que simplemente imita la forma de niños porque ha aprendido que es la mejor trampa. Lo que sí sé es que siguen ahí, esperando, jugando, cantando, buscando nuevos compañeros para su juego eterno. Y a veces me pregunto, ¿Miguel se arrepiente? En algún nivel consciente atrapado con esos seres, ¿se arrepiente de haber cedido a sus llamados? ¿O está tan perdido en lo que sea que son ahora que ya no recuerda lo que era ser humano? No tengo respuestas. Solo tengo advertencias. Si alguna vez están en un bosque de noche y escuchan voces de niños, si escuchan risas donde no debería haber niños, si ven luces bailando entre los árboles y sombras pequeñas jugando en la oscuridad, no los sigan. No importa qué tan real suene. No importa qué tan convincentes sean las súplicas. No importa si usan los nombres de personas que conoces o amas. Aléjense, salgan del bosque y no miren atrás. Porque los niños del bosque son pacientes. Pueden esperar. Y si logran su atención, si logran plantar esa semilla de curiosidad o compasión en tu mente, nunca te dejarán ir completamente. Siempre estarán ahí, en el fondo de tu conciencia, susurrando, llamando, esperando el momento en que tu voluntad sea lo suficientemente débil, esperando que vuelvas a jugar con ellos, para siempre. Esa fue la historia que Tomás me compartió. Miguel nunca fue encontrado y oficialmente sigue listado como desaparecido. Tomás me dijo que nunca volvió a acampar y evita bosques densos por completo. Dice que las voces se han vuelto más débiles con los años, pero nunca desaparecieron completamente.
Si alguna vez has escuchado algo similar en un bosque, voces o risas que no tenían explicación, déjalo en los comentarios. Estas historias de lugares que atrapan a la gente me interesan profundamente. Si disfrutaste este relato, suscríbete para más historias cada semana. Cuídate y recuerda que no todas las voces en el bosque son lo que parecen. Nos escuchamos en la próxima. Esta historia me llegó de una seguidora en Chile llamada Sofía, lo que experimentó hace 4 años con una muñeca antigua que compró en un mercado de pulgas la llevó a buscar ayuda de personas que entienden de objetos malditos. Si tú has comprado algo en un mercado de segunda mano que después te hizo arrepentirte, algo que trajo consecuencias inesperadas a tu vida, déjalo en los comentarios. Me fascina conocer estas experiencias. Lo que le pasó a Sofía demuestra que algunos objetos pueden cargar más que solo historia. Pueden cargar algo mucho más oscuro y peligroso. Mi nombre es Sofía, tengo 42 años y vivo en Valparaíso, Chile. Lo que voy a contar sucedió hace 4 años, pero las cicatrices emocionales siguen conmigo hasta el día de hoy. Es una historia sobre una muñeca. Suena tonto cuando lo digo así, como si fuera un cuento infantil. Pero no hay nada infantil en lo que esa cosa hizo a mi familia. Soy coleccionista de antigüedades. Es un hobby que heredé de mi abuela. Me encanta recorrer mercados de pulgas, ferias de antigüedades, tiendas de segunda mano. Busco objetos con historia, con carácter, muebles viejos, libros antiguos, vajillas de porcelana, fotografías amarillentas. Cada objeto tiene una historia y me gusta imaginarlas. Mi casa es como un museo pequeño. Cada habitación está llena de tesoros que he ido recolectando a lo largo de los años. Mi esposo Rodrigo lo tolera, aunque a veces se queja de que no hay espacio para cosas nuevas. Mis 2 hijas, Isidora de 14 años y Valentina de 11, crecieron rodeadas de antigüedades. Para ellas era normal vivir con muebles de principios de siglo y cuadros de épocas pasadas. Todo cambió un sábado de abril de 2019. Había ido a un mercado de pulgas en el puerto. Era uno de esos mercados grandes donde cientos de vendedores ponen sus puestos con todo tipo de cosas. Tesoros y basura mezclados sin orden ni concierto. Estaba revisando un puesto de muebles viejos cuando la vi. Era una muñeca de porcelana, del tipo que se fabricaba a finales del siglo XIX. Medía aproximadamente 60 centímetros de altura. Tenía el cabello rubio hecho de mohair real, rizado y cuidadosamente peinado. Su vestido era de encaje blanco, amarillento por los años pero aún elegante. Zapatos de cuero negro con hebillas pequeñas. Pero era su cara lo que llamaba la atención. La porcelana era de una calidad excepcional, pintada a mano con detalles increíbles. Tenía ojos de vidrio azul claro que brillaban con una profundidad extraña. Sus labios estaban pintados en un rojo pálido, formando una sonrisa sutil. Las mejillas tenían un rubor delicado. Era hermosa, perturbadoramente hermosa. «Es antigua», dijo el vendedor notando mi interés. Era un hombre mayor de unos 70 años, con manos temblorosas y voz ronca. De 1890 más o menos, fabricada en Alemania. Estas muñecas eran juguetes de niñas ricas en esa época. «¿De dónde la sacaste?», pregunté examinando la muñeca más de cerca. No tenía señas de fabricante visibles, lo cual era extraño para una muñeca de esa calidad. El vendedor dudó. «De una herencia. Una anciana murió y su familia vendió todo. Yo compré varias cosas de la casa». Bajó la voz. «Honestamente quiero deshacerme de esta muñeca. Me da escalofríos. Pero es valiosa, así que pensé que alguien la querría». «¿Por qué te da escalofríos?», pregunté con curiosidad. Él se encogió de hombros. «No sé. Solo algo en ella. La forma en que te mira. He tenido pesadillas desde que la tengo en mi casa». Se rió nerviosamente. «Probablemente son tonterías de viejo, pero igual prefiero venderla». Debí haberle hecho caso a esa advertencia. Debí haber dejado la muñeca ahí y seguir mi camino. Pero era demasiado hermosa, demasiado perfecta para mi colección. «¿Cuánto?», pregunté.
Él nombró un precio ridículamente bajo para una muñeca antigua de esa calidad. Casi me sentí culpable por aceptar. Pero acepté, pagué, y me llevé la muñeca a casa envuelta en papel de periódico. Cuando llegué, Rodrigo estaba trabajando en su oficina y las niñas estaban viendo televisión. Les mostré mi nueva adquisición. «Es escalofriante», dijo Isidora inmediatamente. «Sus ojos son raros, mamá, como si te siguieran». «Todas las muñecas antiguas tienen esa característica», expliqué. «Es por cómo están hechos los ojos de vidrio, crean una ilusión de movimiento». Valentina, la menor, se acercó más. «¿Puedo jugar con ella?» «No, cariño, es una pieza de colección, muy frágil y muy vieja, pero la voy a poner en el estante de la sala para que todos la podamos admirar». Y eso hice. Limpié la muñeca con cuidado, arreglé su vestido, peiné su cabello. Quedó perfecta. La coloqué en el estante principal de la sala, entre una lámpara Art Nouveau y una caja de música victoriana. Se veía hermosa ahí. Completaba la colección. Los primeros días fueron normales. La muñeca se quedaba en su lugar, inmóvil, decorativa. Yo estaba encantada con ella. Rodrigo la ignoraba mayormente. Las niñas la miraban de reojo ocasionalmente, pero no dijeron nada más. Fue en la tercera noche cuando empezaron las cosas extrañas. Me desperté a las 3 de la madrugada por un sonido. Música. Una caja de música tocando una melodía que reconocí pero no podía ubicar exactamente. Era delicada, infantil, pero había algo inquietante en ella. Me levanté y seguí el sonido. Venía de la sala. Cuando llegué, la caja de música victoriana que tenía junto a la muñeca estaba abierta y funcionando. Su pequeña bailarina de metal giraba lentamente mientras la melodía continuaba. Pero yo no había abierto esa caja. Estaba cerrada cuando nos fuimos a dormir. Siempre la mantenía cerrada porque el mecanismo era antiguo y no quería que se dañara por uso excesivo. Probablemente el seguro falló, me dije. Cerré la caja de música y volví a la cama. Pero a la noche siguiente pasó lo mismo. 3 de la madrugada. La caja de música tocando. Esta vez me fijé más. La caja estaba junto a la muñeca. Y había algo en la posición de la muñeca que me pareció diferente, como si se hubiera movido ligeramente. «Estás imaginando cosas», me dije. «Es solo una muñeca, un objeto inanimado». Cerré la caja de música otra vez, pero esta vez me quedé observando un momento. La muñeca me miraba con esos ojos de vidrio azul, inmóvil, silenciosa, pero había algo en su expresión, en esa sonrisa pintada que me hizo sentir incómoda. Volví a la cama, pero no pude dormir bien el resto de la noche. A la mañana siguiente, Valentina bajó a desayunar luciendo cansada. Tenía ojeras. «¿Dormiste mal, amor?», le pregunté. «Tuve pesadillas», dijo con voz pequeña. «Soñé que la muñeca nueva entraba a mi habitación y se paraba junto a mi cama mirándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Es solo un sueño, cariño. Las muñecas no pueden caminar, pero esa noche yo también soñé con la muñeca. Soñé que estaba parada al pie de mi cama, inmóvil, solo mirándome con esos ojos de vidrio. En el sueño yo intentaba moverme, pero estaba paralizada. Solo podía mirar mientras la muñeca lentamente, muy lentamente, inclinaba su cabeza hacia un lado, como estudiándome. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Eran las 3 de la madrugada, y desde la sala, escuchaba la caja de música tocando otra vez. Esta vez no fui a cerrarla. Me quedé en la cama, escuchando esa melodía inquietante hasta que finalmente se detuvo. Por la mañana le conté a Rodrigo sobre las pesadillas y la caja de música. «Probablemente necesita reparación», dijo pragmáticamente. «Y las pesadillas son solo tu cerebro procesando tu preocupación por la caja. No le des más importancia». Quise creerle, pero esa tarde, cuando llegué del trabajo, algo estaba definitivamente diferente. La muñeca se había movido. Ya no estaba en el estante donde la había puesto. Estaba en el sofá de la sala, sentada como si fuera una persona, con las piernas colgando del borde y las manos sobre su regazo. «¿Quién movió la muñeca?», pregunté cuando las niñas llegaron de la escuela.
Ambas negaron haberla tocado. Nos dijiste que no la tocáramos, dijo Isidora. Además, da miedo, no la queremos cerca. ¿Rodrigo? Le pregunté cuando llegó del trabajo. Yo no toco tus cosas, respondió. Sabes que no me meto con tu colección. Volví a poner la muñeca en el estante, pero al día siguiente estaba en otro lugar. Esta vez en la cocina, sentada en una de las sillas del comedor. Esto no tiene sentido, dije en voz alta. Alguien la está moviendo. Pero todos en la casa negaban haberla tocado, y comenzaba a creerles ¿por qué mentirían sobre algo tan tonto? Las pesadillas empeoraron. Ahora todos las teníamos. Rodrigo soñaba que la muñeca lo seguía por la casa. Isidora soñaba que la muñeca hablaba con voz de niña, diciéndole cosas horribles. Valentina, la más afectada, empezó a negarse a dormir sola. Quería quedarse en nuestra habitación, y entonces empezaron a pasar cosas durante el día. Un lunes, cuando todos estábamos en el trabajo y la escuela, volví a casa temprano porque me sentía mal. Cuando entré, escuché voces. Voces de niña. Risas. Pensé que las niñas habían faltado a la escuela. Subí rápidamente las escaleras. Isidora, Valentina, ¿por qué no están en la escuela? Las voces se detuvieron. Revisé todas las habitaciones. No había nadie. La casa estaba vacía excepto por mí. Y entonces, desde la sala, escuché la caja de música empezar a tocar. A pleno día, sin razón, bajé las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte. La muñeca estaba en el sofá otra vez, en la misma posición sentada, y la caja de música tocaba. Pero cuando entré completamente a la sala juré que vi algo, un movimiento, como si la cabeza de la muñeca se girara ligeramente para mirarme. Basta, dije en voz alta sintiéndome ridícula. No eres real, eres solo una muñeca, un pedazo de porcelana y tela. Pero cuando me acerqué para guardar la muñeca, para ponerla en una caja y sacarla de la casa, sentí algo, una resistencia, como si el aire mismo me empujara hacia atrás, y un olor dulzón y podrido que no había estado ahí antes. No la toqué. Salí de la casa y llamé a mi madre. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo extraño que está pasando, le dije. Le conté todo, las pesadillas, los movimientos, las voces. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba siendo tonta, pero no lo hizo. Se quedó en silencio un largo momento. Sofía, dijo finalmente con voz seria, ¿de dónde sacaste esa muñeca? De un mercado de pulgas. ¿Por qué? Cuando tu abuela coleccionaba antigüedades, siempre decía que había que tener cuidado con objetos muy personales. Cosas como muñecas, que fueron amadas intensamente por niños. A veces esos objetos pueden cargar energías, especialmente si algo malo pasó. ¿Estás diciendo que la muñeca está embrujada? Estoy diciendo que deberías investigar su procedencia y tal vez considerar deshacerte de ella. Pasé esa tarde investigando. Llamé al vendedor del mercado de pulgas. Le pregunté más detalles sobre la anciana que había muerto, sobre la casa de donde venía la muñeca. Lo que descubrí me heló la sangre. La anciana se llamaba Beatriz Montalva. Había vivido en la misma casa durante 80 años. Había tenido una hija que murió a los 7 años en 1940, durante una epidemia de escarlatina. El nombre de la niña era Clara, y según los registros que encontré en archivos históricos de la biblioteca, Clara había sido enterrada con su muñeca favorita, una muñeca de porcelana alemana que su madre le había regalado para su 6º cumpleaños. Pero años después, cuando Beatriz estaba ya muy mayor y empezando a perder la cabeza, había desenterrado el ataúd de su hija, había recuperado la muñeca, y la había mantenido en su casa durante décadas, tratándola como si fuera su hija, hablándole, vistiéndola, manteniéndola como si fuera un niño real. La muñeca que yo tenía era esa muñeca, la que había sido enterrada con una niña muerta, la que una madre en duelo había obsesionado durante décadas. Necesito deshacerme de esta cosa, le dije a Rodrigo esa noche. Ya, esta misma noche. Pero cuando fui a la sala para tomar la muñeca no estaba ahí. La buscamos por toda la casa. No estaba en la sala, no estaba en los estantes, no estaba en ninguna habitación de la planta baja. ¿Dónde está?
preguntaba Rodrigo cada vez más frustrado mientras revisábamos cada rincón. Entonces escuchamos un grito. Valentina, corrimos a su habitación. Ella estaba parada en el centro de su cuarto, señalando su cama con el dedo tembloroso. La muñeca estaba ahí, acostada en la almohada de Valentina, como si estuviera durmiendo. «Yo no la puse ahí», lloró Valentina. «Yo no la puse ahí». Rodrigo, finalmente convencido de que algo estaba muy mal, tomó la muñeca bruscamente. La muñeca estaba fría, más fría de lo que debería estar, y pesaba más de lo que recordaba. «La vamos a quemar», dijo con voz firme. «Ahora mismo». Bajamos al patio trasero. Rodrigo preparó una fogata mientras yo sostenía la muñeca. En mis manos podía sentirla. Una vibración, como si algo dentro de ella estuviera vivo, despierto y enojado. Cuando Rodrigo tuvo el fuego listo, me acerqué para lanzar la muñeca a las llamas. Y entonces habló, no con voz alta. Fue un susurro que escuché directamente en mi cabeza. Una voz de niña. «No quiero irme. Me gusta aquí. Me gusta tu familia. Quiero quedarme». Casi dejó caer la muñeca del susto. «¿Oíste eso?», le pregunté a Rodrigo. «¿Oír qué?». La voz. La muñeca habló. «Sofía, las muñecas no hablan. Quémala de una vez». Pero yo dudaba ahora. Si había algo ahí dentro, algo consciente, ¿era correcto simplemente destruirlo? ¿Y si era el espíritu de Clara, la niña que había muerto? ¿Y si solo estaba sola y buscaba compañía? «Por favor, no», susurró la voz otra vez. «Tengo miedo del fuego. Tengo miedo de estar sola otra vez. Déjame quedarme. Seré buena. Lo prometo». «No», dije en voz alta, tanto para la voz como para mí misma. «No eres una niña. Eres algo que está usando la memoria de una niña, y estás lastimando a mi familia». Lancé la muñeca al fuego. Lo que pasó después fue algo que nunca olvidaré. La muñeca no se quemó de inmediato. Se quedó ahí, en medio de las llamas, intacta. Y entonces empezó a moverse, a retorcerse, a gritar. No era mi imaginación. Rodrigo también lo escuchaba ahora. Un chillido agudo y terrible que venía de la muñeca mientras las llamas finalmente empezaban a derretir la porcelana. El grito se volvió más fuerte. Tan fuerte que nos cubrimos los oídos. Las ventanas de las casas vecinas se encendieron. La gente salía a ver qué estaba pasando. Y entonces, de repente, silencio. La muñeca colapsó en cenizas y fragmentos de porcelana fundida. El grito se detuvo. Solo quedó el crepitar del fuego. Nos quedamos ahí, mirando las cenizas, en shock total. «¿Qué demonios fue eso?», susurró Rodrigo. No respondí. No tenía respuesta. Esa noche ninguno durmió bien. Pero por primera vez en semanas, no hubo pesadillas. No hubo música de caja tocando a las 3 de la madrugada. No hubo voces de niña. Solo silencio. Pensé que había terminado, que al destruir la muñeca, habíamos terminado con lo que fuera que estaba ahí. Pero estaba equivocada. 2 días después, Valentina empezó a actuar de forma extraña. Se volvió callada, retraída. Pasaba horas en su habitación sin hacer nada, solo sentada en su cama, mirando la pared. «¿Estás bien, amor?», le preguntaba. «Clara está triste», respondía con voz monótona. «Dice que le duele. Dice que el fuego le dolió mucho. Mi sangre se heló. ¿Quién es Clara?». «Mi amiga nueva. Dice que puede quedarse conmigo ahora que su casa fue destruida». Entendí con horror lo que había pasado. Al destruir la muñeca, no habíamos destruido lo que estaba dentro. Solo habíamos destruido su contenedor. Y ahora, esa cosa había encontrado un nuevo hogar. Mi hija. Llamé inmediatamente a mi madre. Ella me dio el contacto de una mujer que conocía, una médium que trabajaba con casos de posesión y entidades adheridas. La mujer, que se llamaba Soledad, vino a nuestra casa esa misma noche. Era una señora de unos 60 años, vestida de forma simple, con ojos sabios que parecían ver más de lo que mostraban. Habló con Valentina por un largo rato. Le hizo preguntas, la observó cuidadosamente, luego me llamó aparte. «Hay algo adherido a su hija, no es una posesión completa todavía, pero está intentando afianzarse.
Es el espíritu de una niña que estuvo atrapada en un objeto durante décadas. Está confundida, asustada y aferrándose a su hija porque es la única conexión que encuentra. ¿Cómo la sacamos?, pregunté desesperada. Con un ritual de liberación, pero debe hacerse correctamente, y su hija debe estar dispuesta. Si ella quiere mantener a Clara con ella, será muy difícil separarlas. Pasamos las siguientes 2 semanas preparando el ritual. Soledad nos enseñó oraciones de protección, nos hizo limpiar la casa con hierbas específicas, y sobre todo, trabajó con Valentina, explicándole quién era realmente Clara y por qué necesitaba irse. Clara no es mala, le explicaba Soledad a mi hija, pero ella murió hace mucho tiempo. Necesita seguir su camino, ir al lugar donde los espíritus van después de la muerte. Si se queda aquí, contigo, nunca encontrará paz. Y tú tampoco. Valentina lloraba, pero me dice que está sola, que tiene miedo de estar sola. Lo sé, cariño, pero no es tu responsabilidad cuidar de ella. Hay otros esperándola del otro lado. Su mamá, que murió hace años, está esperándola, pero Clara no puede ir mientras esté atada a este mundo. Finalmente llegó la noche del ritual. Toda la familia participó. Soledad creó un círculo de protección en la sala. Encendió velas blancas, quemó incienso de copal y salvia, y comenzó a recitar oraciones en español mezclado con algo más antiguo, palabras que no reconocí. Valentina estaba sentada en el centro del círculo. Al principio estaba tranquila, pero cuando Soledad intensificó las oraciones, empezó a cambiar. Su voz cambió, se volvió más aguda, más infantil. No quiero irme. Tengo miedo. No me hagan ir. Por favor, no me hagan ir. Era Clara hablando a través de mi hija. Clara, dijo Soledad con voz firme pero gentil. Es hora de que te vayas. Tu mamá te está esperando. Beatriz, tu mamá, está del otro lado esperándote. Ha estado esperando durante todos estos años. Mi mamá, la voz de Clara sonaba incierta, esperanzada. ¿Está realmente ahí? Sí, cariño, está ahí. Pero tienes que soltar este mundo para ir con ella. Tienes que dejar ir a Valentina. Hubo un momento de silencio. Luego Valentina empezó a llorar. Pero eran 2 llantos diferentes simultáneos. El de mi hija y el de Clara. Tengo miedo, sollozó la voz de Clara. Lo sé, pero ya no tienes que tener miedo. Ya no tienes que estar sola. Es hora de descansar. Soledad continuó con las oraciones, más intensas ahora. El aire en la habitación se volvió más frío. Las velas parpadearon violentamente, y entonces sentimos algo. Una presencia saliendo de Valentina, desprendiéndose. Por un momento, justo un momento la vi. Una niña pequeña, translúcida, parada junto a mi hija. Tenía el cabello rubio rizado, vestía un camisón blanco, y me miraba con ojos tristes pero agradecidos. Gracias, susurró. Su voz resonó en el aire como un eco. Gracias por ayudarme a encontrar el camino. Y entonces desapareció, como humo dispersándose. Las velas dejaron de parpadear. El aire se calentó otra vez. Valentina colapsó en mis brazos, exhausta pero claramente ella misma otra vez. Ya no había esa mirada extraña en sus ojos, ya no había esa voz diferente. Se fue, dijo Soledad limpiándose el sudor de la frente. Clara cruzó. Finalmente está con su madre. Ya no sufrirá más. Lloramos todos esa noche, de alivio, de agotamiento emocional, de gratitud de que hubiera terminado. Los días siguientes fueron de recuperación. Valentina poco a poco volvió a ser la niña alegre que había sido. Las pesadillas cesaron completamente. La casa se sintió más liviana, más cálida. Pero yo había aprendido mi lección. Dejé de coleccionar objetos personales antiguos. Nada más de juguetes, nada de ropa, nada de cosas que hubieran pertenecido íntimamente a personas. Me limité a muebles y objetos decorativos sin historia emocional fuerte. Y cada vez que veo una muñeca antigua en un mercado de pulgas, me alejo, porque ahora sé que algunos objetos pueden cargar más que solo recuerdos. Pueden cargar dolor, trauma y espíritus atrapados buscando desesperadamente una forma de escapar. Han pasado 4 años desde entonces. Mi familia está bien. Valentina es ahora una adolescente feliz que ni siquiera recuerda completamente lo que pasó.
o tal vez prefiere no recordar, pero yo recuerdo. Recuerdo la cara de Clara cuando finalmente la vi. Recuerdo su gratitud y recuerdo también su dolor, todo ese tiempo atrapada, primero en un ataúd, luego en una muñeca y finalmente intentando adherirse a mi hija. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos actuado, si hubiéramos dejado que Clara se afianzara completamente en Valentina. ¿Habría consumido a mi hija eventualmente? ¿O habrían coexistido dos conciencias en un cuerpo? No quiero saber la respuesta a esas preguntas. Lo que sí sé es esto: hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, energías que persisten después de la muerte, espíritus que se aferran a objetos porque no saben cómo o no pueden seguir adelante. Y algunos de esos objetos terminan en mercados de pulgas, esperando a que alguien como yo los compre y los lleve a casa. Así que si alguna vez encuentras algo en un mercado de segunda mano que te llama la atención poderosamente, que sientes que debes tener sin importar qué, piénsalo 2 veces. Pregunta de dónde viene, pregunta su historia. Y si algo se siente mal, si hay una vocecita en tu cabeza diciéndote que no lo hagas, escúchala, porque yo no lo hice. Y casi costó la salud mental de mi hija. Casi le costó mucho más que eso. La curiosidad y el amor por las antigüedades no valen ese precio. Nada lo vale. Así concluye la historia que Sofía me compartió. Me dijo que desde entonces ha sido mucho más selectiva con lo que colecciona, que aprendió a confiar en sus instintos cuando algo se siente mal. Su familia se recuperó completamente y Valentina está bien, aunque Sofía prefiere no hablar mucho del tema con ella. Si alguna vez has comprado algo en un mercado de segunda mano que trajo consecuencias inesperadas, o si tienes historias sobre objetos que parecían tener vida propia, déjalo en los comentarios. Me encanta conocer estas experiencias. Gracias por escuchar. Y si aún no te has suscrito, hazlo para más historias cada semana. Cuídate y piensa 2 veces antes de llevar a casa objetos con demasiada historia. Nos vemos en la próxima. Me llegó esta historia de un seguidor en Argentina que trabaja como bibliotecario en una universidad antigua de Buenos Aires. Prefiere que lo llame Fernando. Si alguna vez has encontrado un libro que parecía contener conocimiento que no debería existir, o has sentido que un texto antiguo ejercía algún tipo de influencia sobre ti, compártelo en los comentarios. Las historias sobre textos malditos me fascinan. Lo que Fernando descubrió en los archivos olvidados de su biblioteca lo llevó a entender que hay libros que fueron escritos con propósitos oscuros y que algunos conocimientos es mejor que permanezcan enterrados. Mi nombre es Fernando, tengo 44 años y llevo trabajando como bibliotecario en la Universidad Nacional de Buenos Aires desde hace 18 años. Soy una persona metódica, organizada, que encuentra paz entre los libros y el silencio de las salas de lectura. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años y medio, y desde entonces mi relación con los libros, especialmente los antiguos, nunca ha sido la misma. La biblioteca donde trabajo está en un edificio histórico del barrio de Recoleta. Fue construido en 1889 y ha sido biblioteca universitaria desde 1920. Tiene 5 pisos visibles y 2 sótanos. Los pisos superiores son modernos, bien iluminados, llenos de estudiantes. Pero los sótanos son diferentes. Especialmente el segundo sótano, el nivel más profundo, donde guardamos los archivos históricos, manuscritos antiguos y libros que ya nadie consulta. Yo era el único bibliotecario con acceso regular al segundo sótano. La mayoría de mis colegas lo evitaban. Decían que era deprimente, oscuro, que olía a humedad y papel viejo. Pero a mí me gustaba. Había una calidad meditativa en caminar entre esos estantes llenos de conocimiento olvidado. Todo comenzó en septiembre de 2021. La universidad había recibido una donación grande de libros antiguos de una colección privada. El dueño había fallecido y sus herederos querían deshacerse de su biblioteca personal. Eran cientos de volúmenes, algunos del siglo XIX, otros incluso más antiguos. Mi trabajo era catalogar la colección, determinar qué era valioso y qué era duplicado.
y encontrar el lugar apropiado para cada libro. Era un proyecto que me tomaría meses, pero lo disfrutaba. Cada libro era un pequeño mundo esperando ser redescubierto. Estaba catalogando la donación en una mesa de trabajo en el segundo sótano cuando encontré algo extraño. Una caja que no estaba en el inventario oficial. Era de madera oscura, casi negra, con diseños tallados que no reconocí, y estaba cerrada con un candado viejo, oxidado. Curioso, murmuré. Busqué la llave entre los objetos que habían venido con la donación, pero no encontré nada. Finalmente usé un cortafríos para romper el candado. Cuando abrí la caja, un olor extraño salió. No era simplemente olor a libro viejo. Era algo más, dulzón pero también metálico, como sangre seca mezclada con incienso. Dentro había un solo libro. Era grande, del tamaño aproximado de un atlas, con unas 500 páginas. La cubierta era de cuero negro, agrietado por los años. No tenía título visible en la cubierta o lomo, solo símbolos grabados que parecían alquímicos o cabalísticos. Lo saqué con cuidado. Era pesado, mucho más de lo que debería ser para su tamaño, y estaba frío al tacto, a pesar de que el sótano era cálido y húmedo. Abrí el libro a una página al azar. El texto estaba escrito a mano en una tinta marrón oscura que podría haber sido sangre. El idioma era una mezcla extraña. Reconocí algo de latín, pero había otras palabras en idiomas que no identifiqué. Y había diagramas. Círculos complejos, llenos de símbolos, figuras geométricas imposibles, y lo que parecían ser instrucciones para rituales. Mis manos empezaron a temblar mientras pasaba las páginas. No por miedo todavía, sino por excitación académica. Esto era algo especial, algo raro. Posiblemente un grimorio, uno de esos libros de magia medieval que los ocultistas usaban. Valioso, pensé. Esto debería estar en una colección especial, no en una caja sin catalogar. Cerré el libro y busqué alguna indicación de su origen. En la primera página, escrito en una caligrafía elaborada, había un título: Liber Tenebris, el libro de las sombras, y debajo, en letras más pequeñas, escrito por la mano de Sebastián Mora, año de nuestro Señor 1724, que quien lea estas palabras entienda el precio del conocimiento. Sebastián Mora. El nombre me sonaba familiar. Busqué en los registros históricos de la universidad, y lo encontré. Sebastián Mora había sido un académico jesuita en la Buenos Aires colonial, pero había sido expulsado de la orden en 1722 por prácticas incompatibles con la fe. Los registros no especificaban qué prácticas exactamente. Había más información. Mora había desaparecido en 1725, un año después de escribir este libro según la fecha en la portada. Su casa había sido encontrada vacía, con signos de lucha. Nunca fue encontrado, vivo o muerto. Y su colección de libros y objetos personales había sido confiscada por la Inquisición y supuestamente destruida. Pero este libro había sobrevivido. Había pasado de mano en mano durante casi 3 siglos, eventualmente terminando en la colección privada que acabábamos de recibir. Debía haberlo reportado a mis superiores inmediatamente. Debía haberlo puesto bajo llave en la sección de libros raros, pero la curiosidad me venció. Quería saber qué contenía. ¿Qué conocimiento había sido tan peligroso que la Inquisición intentó destruirlo? Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en el sótano con el Liber Tenebris. Tenía una lámpara de escritorio y mi cuaderno de notas. Comencé a traducir el texto metódicamente. Los primeros capítulos eran sobre la naturaleza de la realidad. Mora argumentaba que el mundo visible era solo una cáscara, una ilusión, que había capas más profundas de existencia, dimensiones que se superponían con la nuestra pero que eran invisibles para los sentidos normales. Hasta ahí, nada demasiado inusual. Muchos textos esotéricos antiguos hablaban de realidades ocultas, pero entonces llegué al tercer capítulo, titulado De contacto con lo invisible. Ahí, Mora describía métodos para adelgazar el velo entre dimensiones, rituales específicos usando palabras de poder, símbolos dibujados con materiales específicos, realizados en momentos astrológicos precisos. Decía que al hacer estos rituales, uno podía ver y eventualmente comunicarse con las entidades que habitaban esas otras dimensiones. Pero cuidado, escribía Mora.
No todas las entidades son benévolas. Algunas son neutrales, indiferentes a la humanidad. Otras son activamente hostiles. Y las más peligrosas son aquellas que fingen amistad, que ofrecen conocimiento y poder, pero que cobran precios que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Continué leyendo, fascinado. Mora describía sus propios experimentos, cómo había comenzado con rituales menores, contactando con lo que él llamaba espíritus menores o ecos, pero gradualmente había progresado a entidades más poderosas, y entonces encontré un pasaje que me hizo detenerme. En el año de 1723 realicé el ritual del umbral. Abrí una puerta que nunca debía abrir. Lo que vino a través, no tengo palabras adecuadas. No era demoníaco en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, más fundamental. Me ofreció conocimiento absoluto. Entendimiento completo de los misterios del universo. Todo lo que tenía que hacer era permitirle anclarse en nuestra realidad. Usar mi cuerpo como punto de entrada. Casi acepté. El conocimiento que me mostraba era embriagador. Pero en el último momento vi la verdad. Si le permitía entrar completamente, yo dejaría de existir. Sería consumido, reemplazado, y la entidad usaría mi forma para atraer a otros de su clase. Logré cerrar el portal, pero no completamente. Una grieta permaneció, y a través de esa grieta, la entidad aún puede susurrar, aún puede tentar, aún puede corromper a aquellos lo suficientemente tontos para escuchar. Por eso escribo este libro, como advertencia, como confesión y como sello. Las palabras en este libro contienen poder, pero también contienen ataduras. Mientras este libro exista, la grieta permanece pequeña, controlada. Si este libro es destruido, la grieta se ensanchará. Pero si alguien lee el libro completo, realizando los rituales en orden, la puerta se abrirá otra vez. No lean más allá de este punto, ya han visto demasiado. Cierren este libro, quémenlo si pueden, entiérrenlo si no pueden destruirlo, pero no lean más. Debí haberle hecho caso. Debí haber cerrado el libro ahí mismo. Pero la curiosidad es un veneno seductor. Solo un poco más, me dije, solo para entender. Pasé la página. El cuarto capítulo comenzaba con el ritual exacto que Mora había usado. El ritual del umbral. Instrucciones paso por paso. Símbolos que debían ser dibujados. Palabras que debían ser pronunciadas. Tiempos específicos cuando el ritual era más efectivo. Y al leerlo, sentí algo. Una presencia. Como si algo en el otro lado estuviera prestando atención. Como si al simplemente leer las palabras, estuviera estableciendo una conexión. Ridículo, me dije. Son solo palabras en un libro viejo. No tienen poder real. Pero el sótano de repente se sentía más frío, y en el silencio absoluto, juré que podía escuchar algo. Un susurro apenas audible, como si alguien hablara en una habitación lejana. Cerré el libro de golpe. Mi corazón latía rápido. Miré alrededor del sótano. Estaba solo. Por supuesto que estaba solo. Era medianoche. El edificio estaba cerrado. Yo era el único con llave para el segundo sótano. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Y ese susurro, todavía podía escucharlo. No con mis oídos, sino en mi mente. Palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma entendía. Curioso, susurraban. Hambriento de conocimiento, como Mora, como todos los que encuentran este libro. Queremos enseñarte, queremos mostrarte. Solo tienes que leer, solo tienes que entender. Y entonces verás todo. Me levanté tan rápido que tiré la silla. Tomé el libro y lo metí de vuelta en su caja de madera. Cerré la tapa, aunque el candado estaba roto, y lo metí en un armario cerrado donde guardábamos materiales especialmente delicados. Salí del sótano casi corriendo. Subí las escaleras hasta la planta baja, salí del edificio, y no me detuve hasta estar en la calle, bajo las luces y rodeado de gente y tráfico. Me temblaban las manos. Solo fue tu imaginación, me dije. Leíste un texto sugestivo tarde en la noche en un sótano oscuro. Tu mente creó el resto, pero no me lo creía. Había sentido algo real, algo que me había tocado cuando leí esas palabras. Los siguientes días intenté comportarme normalmente.
Trabajé en otros proyectos de catalogación, ayudé a estudiantes, hice mis tareas rutinarias, pero no podía dejar de pensar en el libro. Las palabras que había leído seguían resonando en mi mente, los diagramas seguían apareciendo cuando cerraba los ojos, y los susurros no se habían ido. Eran más débiles ahora que estaba lejos del libro, pero aún estaban ahí. En momentos de silencio, en el borde del sueño, podía escucharlos, tentando, prometiendo, llamando. Una semana después del incidente, bajé al segundo sótano otra vez. Me dije que era solo para verificar la humedad, que algunos libros antiguos necesitaban atención, pero sabía la verdad. Quería ver el libro otra vez. Lo saqué del armario. La caja de madera se sentía más cálida ahora, vibrando sutilmente bajo mis dedos. Cuando la abrí, el libro parecía diferente. Los símbolos en la cubierta brillaban débilmente. O tal vez era solo mi imaginación. Solo una página más, me dije. Solo para verificar algo que leí. Abrí el libro donde lo había dejado, El ritual del umbral. Leí más detenidamente esta vez. Era complejo pero no imposible de realizar. Requería varios materiales: sal, tiza roja o sangre, velas negras y ciertos símbolos dibujados en el suelo en configuración específica. Puramente académico, me dije mientras copiaba los diagramas a mi cuaderno, solo para entender qué estaba haciendo Mora. Pero mientras copiaba, algo extraño sucedió. Mi mano empezó a moverse más rápido, casi automáticamente. Los símbolos fluían de mi pluma como si los hubiera dibujado 1000 veces antes. Y mientras dibujaba, los susurros se volvieron más claros. Sí, decían, entiendes, estás listo. Solo necesitas completar el ritual. Solo necesitas abrir la puerta, y te mostraremos maravillas más allá de tu imaginación. Me detuve, dejando caer la pluma. No, dije en voz alta, no voy a hacer el ritual. Solo estoy estudiándolo. Pero los susurros se rieron, un sonido sin humor, más como el viento entre hojas secas. Todos dicen eso. Mora dijo eso. Pero la curiosidad siempre gana. El deseo de saber, de entender, de experimentar, es la naturaleza humana, y ya has ido demasiado lejos para detenerte ahora. Cerré el libro violentamente, pero sabía que tenían razón. Una parte de mí quería hacer el ritual, quería ver si funcionaba, quería saber qué había del otro lado. Esto es una locura, me dije. Estos son los pensamientos de alguien que ha perdido el juicio. Necesito deshacerme de este libro antes de que haga algo estúpido. Decidí que el libro necesitaba ser puesto en custodia apropiada. Llamé al departamento de textos raros de la Biblioteca Nacional. Les expliqué que teníamos un grimorio del siglo XVIII que requería preservación especializada. Vinieron una semana después. 2 especialistas, el doctor Ramírez y la doctora Soto. Les mostré el libro. Ambos palideció visiblemente cuando lo vieron. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó el doctor Ramírez con voz tensa. Vino con una donación privada. ¿Por qué? ¿Lo reconocen? No este libro específicamente, pero sí su tipo, dijo la doctora Soto. Hay registros de varios grimorios similares apareciendo a lo largo de la historia. Todos escritos por diferentes personas en diferentes épocas, pero con contenido sorprendentemente similar. Como si múltiples personas hubieran canalizado el mismo conocimiento. ¿Es valioso?, pregunté. Valioso y peligroso, respondió el doctor Ramírez. Estos libros tienen una historia. Personas que los leen tienden a deteriorarse mentalmente. Algunos se vuelven obsesivos, otros tienen colapsos psicóticos, algunos simplemente desaparecen. ¿Están sugiriendo que el libro está maldito? Estoy sugiriendo que contiene información que la mente humana no está equipada para procesar, dijo la doctora Soto. Llamémoslo maldición, llamémoslo peligro informático. El resultado es el mismo. Este libro no debería ser leído. Entonces, ¿qué hacen con él? Lo sellamos. Tenemos una bóveda especial para textos como este. Clima controlado, acceso restringido, múltiples capas de seguridad. El doctor Ramírez me miró con seriedad. ¿Usted lo leyó? Dudé. Luego asentí. Parte de él.
Los primeros 4 capítulos. Ambos especialistas intercambiaron miradas preocupadas. ¿Ha experimentado algún efecto secundario?, preguntó la doctora Soto. Susurros, visiones, impulsos inusuales. Yo, sí, un poco. Eso pasará con el tiempo, ahora que estará alejado del libro, me aseguró. El efecto es más fuerte en proximidad física. Una vez que el libro esté en la bóveda, los síntomas deberían desvanecerse. Se llevaron el Liber Tenebris ese mismo día. Vi cómo lo envolvían en tela especial, lo metían en una caja sellada y lo cargaban en su vehículo. Sentí alivio, pero también una extraña sensación de pérdida, como si parte de mí no quisiera dejar ir el libro. Los susurros continuaron por varias semanas más, cada día un poco más débiles. La doctora Soto tenía razón, la distancia ayudaba. 2 meses después del incidente, finalmente dejé de escucharlos por completo, o casi completamente. Todavía hay momentos, especialmente tarde en la noche cuando el mundo está silencioso, en que puedo escuchar ecos, muy débiles, apenas perceptibles, pero ahí, como si algo del otro lado aún recordara mi nombre, aún supiera que una vez leí sus palabras. Investigué más sobre el fenómeno después de que el libro se fue. Encontré que la doctora Soto no había exagerado. Había docenas de casos documentados de personas a lo largo de la historia que habían encontrado grimorios similares. Académicos, ocultistas, simplemente personas curiosas. Muchos habían terminado mal. Algunos se volvieron locos, hablando de entidades que solo ellos podían ver. Otros habían realizado los rituales descritos en los libros y habían desaparecido, o sido encontrados muertos en circunstancias extrañas. Y unos pocos habían cambiado, sus personalidades alteradas fundamentalmente, como si algo más estuviera mirando a través de sus ojos. ¿Qué era lo que Mora había contactado? ¿Qué había del otro lado del umbral? No tengo respuestas definitivas, pero tengo teorías. Creo que hay cosas que existen en capas de realidad que normalmente no percibimos, dimensiones paralelas, planos de existencia alternos, como quieras llamarlo. Y creo que ciertas prácticas, ciertos conocimientos, pueden adelgazar la barrera entre nuestro mundo y esos otros lugares. Y las cosas del otro lado están conscientes de nosotros. Nos observan, nos estudian, y ocasionalmente, cuando alguien es lo suficientemente tonto o curioso para abrir una puerta, intentan cruzar. No son demonios en el sentido religioso tradicional, son algo diferente. Entidades con inteligencia pero con motivaciones y formas de pensar completamente ajenas a las nuestras, y quieren entrar a nuestro mundo, tal vez porque el suyo es de alguna forma menos habitable, o tal vez simplemente porque es su naturaleza expandirse, colonizar, conquistar. Personas como Mora, como otros a lo largo de la historia, descubrieron los métodos para contactar con estas entidades. Y cada vez que alguien lo hace, la barrera se debilita un poco más, como una represa con grietas pequeñas que gradualmente se expanden con cada presión. Algún día, tal vez, suficientes personas habrán realizado suficientes rituales, suficientes grietas se habrán abierto, y la barrera colapsará, y entonces lo que está del otro lado vendrá en masa. O tal vez estoy paranoico, tal vez todo fue en mi cabeza. Un episodio psicótico menor inducido por la sugestión y el trabajo nocturno en condiciones de aislamiento. Pero no lo creo. Sé lo que sentí, sé lo que escuché, y sé que el Liber Tenebris era más que solo un libro viejo con ideas extrañas. Contenía algo, un fragmento de algo más grande y más terrible. Y ese fragmento aún existe, sellado en una bóveda, esperando al próximo curioso lo suficientemente tonto para abrir sus páginas y leer sus palabras. Espero que esa persona nunca venga. Espero que el libro permanezca enterrado, olvidado, perdido en los archivos donde los libros peligrosos van a morir. Pero sé que eventualmente alguien lo encontrará. Alguien siempre lo hace, porque la curiosidad humana es infinita, y el deseo de conocimiento prohibido es una tentación que pocos pueden resistir. Solo espero que cuando esa persona lea el libro, tengan la sabiduría de cerrarlo antes de llegar demasiado lejos, antes de que los susurros comiencen, antes de que la puerta empiece a abrirse, porque una vez que comienzas ese camino, es muy difícil regresar.
Y lo que espera del otro lado nunca olvida, nunca deja ir, siempre está ahí, susurrando, esperando, listo para cuando bajes la guardia. Así concluye el testimonio de Fernando. Me dijo que desde entonces ha sido mucho más cauteloso con los libros antiguos que cataloga, especialmente aquellos que vienen de colecciones privadas sin documentación clara. El Liber Tenebris permanece en la bóveda de la Biblioteca Nacional, y Fernando no tiene intención de volver a verlo. Si alguna vez has encontrado un libro o texto que parecía ejercer algún tipo de influencia sobre ti, que te hacía sentir o pensar cosas extrañas, compártelo en los comentarios. Estos objetos existen más de lo que pensamos. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más contenido cada semana. Y ten cuidado con los libros que eliges leer. Algunos conocimientos tienen precio. Nos escuchamos en la próxima. Recibí esta historia de un seguidor llamado Mateo, que vive en un pueblo pequeño de los Andes peruanos. Lo que me contó me dejó sin palabras, y tuve que leerlo varias veces para procesarlo completamente. Si alguna vez has heredado algo de un familiar que resultó ser más de lo que esperabas, o si en tu familia hay historias de brujerías y maldiciones que nadie se atreve a contar en voz alta, déjame saberlo en los comentarios. Me encanta conocer estas experiencias que pasan de generación en generación. Ahora, prepárate para escuchar lo que le sucedió a Mateo cuando su tía abuela murió y le dejó algo que cambiaría su vida para siempre. Mi tía abuela Sebastiana era la persona más temida del pueblo, no porque fuera cruel o violenta, sino porque todos sabían lo que era: una bruja. No de las que salen en películas con sombreros puntiagudos y escobas voladoras, sino una bruja real, de las que curan enfermedades que los médicos no pueden explicar, de las que maldicen a quienes las ofenden, de las que hablan con cosas que no deberían tener voz. Vivía sola en una casa alejada del centro del pueblo, al pie de una montaña donde nadie más quería construir. Decían que la tierra allí estaba maldita, que antes había sido un lugar de sacrificios en tiempos precolombinos. Pero ella eligió ese lugar específicamente. La tierra tiene memoria, solía decir. Y la memoria tiene poder. Yo la visitaba cada mes. Era el único en la familia que no le temía. O tal vez era el único lo suficientemente tonto para no temerle. Ella me caía bien. Era directa, inteligente, y tenía un sentido del humor negro que me hacía reír incluso cuando sus chistes eran sobre muerte y desgracia. «Tienes el don, muchacho», me decía cada vez que la visitaba. «Puedo verlo. Está dormido todavía, pero está allí. Cuando yo muera, despertará». Yo siempre me reía de eso. No creía en brujerías. Pensaba que mi tía era simplemente una mujer excéntrica que sabía mucho de plantas medicinales y que la gente del pueblo era supersticiosa. Estaba equivocado en todo. Tía Sebastiana murió un martes de noviembre. Tenía 92 años, pero seguía siendo fuerte hasta el último día. No murió de enfermedad. Simplemente decidió que era hora. Se acostó en su cama, cerró los ojos y dejó de respirar. Como si apagar su vida fuera tan simple como apagar una vela. La encontré yo. Había ido a visitarla como cada mes, y cuando llegué a su casa, la puerta estaba entreabierta. Entré llamándola. No hubo respuesta. La encontré en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de paz absoluta en el rostro. Sobre su mesita de noche, había un sobre con mi nombre escrito en su caligrafía temblorosa. Lo abrí con manos que no sabía que estaban temblando hasta ese momento. «Mateo», decía la carta, «si estás leyendo esto ya me fui, no llores por mí. Viví más tiempo del que me correspondía de todas formas. Hay cosas que necesitas saber. Cosas que nunca te dije porque no estabas listo. Ahora debes estar listo, porque no hay nadie más. Todo lo que tengo es tuyo. La casa, los libros, los instrumentos y lo más importante, el compromiso. Nuestra familia ha mantenido un compromiso durante 7 generaciones. Yo fui la guardiana en mi tiempo. Ahora te toca a ti». En mi habitación, bajo las tablas del piso junto a la ventana, encontrarás una caja de metal. Está sellada con mi sangre.
Ahora se abrirá con la tuya. Dentro está todo lo que necesitas saber. Léelo completamente antes de decidir qué hacer. Pero te advierto, una vez que abras esa caja, una vez que leas lo que hay dentro, no podrás volver a ser quien eras. El conocimiento cambia, el poder corrompe o eleva, dependiendo de quién lo porte. Confío en que elegirás correctamente. Te quise como al hijo que nunca tuve. Perdóname por dejarte esta carga. Con amor, Sebastiana. Me quedé sentado en la silla junto a su cama durante lo que pareció horas, leyendo y releyendo esa carta. Parte de mí quería ignorarla, llamar a las autoridades, organizar el funeral, vender la casa y olvidar todo esto, pero la curiosidad es una cosa poderosa, y las últimas palabras de mi tía abuela no eran algo que pudiera ignorar fácilmente. Fui a su habitación. Era simple: una cama, un armario, una cómoda vieja y una ventana que daba a la montaña. Moví la pequeña alfombra junto a la ventana y examiné las tablas del piso. Una de ellas tenía pequeñas marcas en los bordes, como si hubiera sido levantada muchas veces. La saqué con cuidado. Debajo había un espacio hueco, y dentro de ese espacio, una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Estaba cubierta de símbolos grabados que no reconocí. Algunos parecían quechuas, otros parecían mucho más antiguos. La saqué y la coloqué sobre la cama. Había un pequeño orificio en el cerradura, pero no para una llave. Era más parecido a una aguja, sellada con mi sangre. Se abrirá con la tuya. Fui a la cocina y encontré una aguja en el costurero de mi tía. Respiré profundo y me pinché el dedo índice. Una gota de sangre brotó, roja y brillante. La dejé caer sobre el orificio de la cerradura. Por un momento, nada pasó. Luego la sangre fue absorbida en el metal como agua en tierra seca. Los símbolos en la caja comenzaron a brillar con una luz tenue, rojiza, y escuché un clic. La caja estaba abierta. Dentro había 3 cosas: un libro grueso con cubiertas de cuero agrietado, un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado y un collar hecho de piedras negras pulidas ensartadas en un cordón de cuero. Saqué el libro primero. Las páginas eran de un papel grueso, amarillento por el tiempo. La primera página tenía un título escrito en español antiguo: Registro de la línea de sangre, Guardianes de la Puerta, primera generación hasta la 7ª. Pasé las páginas. Eran un diario, o más bien, múltiples diarios escritos por diferentes manos a lo largo de décadas, tal vez siglos. La primera entrada estaba fechada en 1743. Yo, Sebastián Guamán, escribo esto para que mi descendencia conozca la verdad de nuestra carga. En este año del Señor de 1743, mientras trabajaba la tierra que me fue heredada por mi padre, descubrí una entrada, una cueva que no debería estar allí. Entré, impulsado por curiosidad. Descubrí que la cueva no era natural. Era una construcción antigua, anterior a los incas, anterior incluso a los pueblos que conocemos. Al fondo de esa cueva encontré una puerta, de piedra negra, cubierta de símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente, y desde detrás de esa puerta escuché voces, susurros, promesas. Tuve miedo. Comencé a salir, pero entonces uno de los susurros dijo mi nombre. Me llamó, me ofreció un trato. Poder, dijo la voz. Conocimiento, protección para mi familia. Todo lo que tenía que hacer era mantener la puerta cerrada, asegurarme de que permaneciera sellada, realizar un ritual cada luna llena para reforzar el sello. A cambio, mi familia prosperaría. Tendríamos longevidad, salud y el don de ver más allá del velo entre mundos. Acepté. Que Dios me perdone. Acepté. Y en ese momento, la puerta tembló. Sentí algo pasar de ella hacia mí. Un conocimiento que no había tenido segundos antes. Recetas, rituales, palabras de poder. Todo fluyendo en mi mente como agua. Cuando salí de la cueva ese día, ya no era el mismo hombre. Seguí leyendo, entrada tras entrada, generación tras generación. Cada guardián contaba la misma historia con variaciones. Todos descubrían la cueva, todos escuchaban los susurros, todos aceptaban el pacto, y todos vivían vidas largas llenas de poder, pero también de aislamiento.
porque el poder asustaba a otros. El conocimiento los separaba de la gente normal. La última entrada era de mi tía Sebastiana, fechada apenas una semana antes de su muerte. He sido la guardiana durante 67 años. He mantenido el sello fuerte. He realizado los rituales sin falta. Y he sentido, durante estas últimas décadas, que lo que está detrás de la puerta se vuelve más inquieto, más hambriento. Los susurros son más fuertes ahora. Me llaman más frecuentemente. Me piden que abra la puerta. Prometen maravillas si solo la entreabriera un poco. Pero conozco la verdad que todos los guardianes anteriores conocieron. Lo que está detrás de esa puerta no debe salir nunca. Mateo será el próximo. Es joven, fuerte, y tiene el don dormido en su sangre. Despertará cuando yo muera y él acepte la carga. Solo espero que sea más fuerte que yo, que pueda mantener el sello por otros 60 años o más, porque si el sello falla, si la puerta se abre, no sé qué saldrá. Los antiguos guardianes escribieron advertencias, hablaron de sombras que caminan, de hambre que nunca sacia, de un vacío que consume. No puedo permitir que eso suceda mientras viva. Y cuando muera, confío en que Mateo no lo permitirá tampoco, que la montaña nos proteja a todos. Cerré el libro con manos temblorosas. Esto no podía ser real. Era delirio, la fantasía de una anciana solitaria que había perdido contacto con la realidad. Pero entonces recordé el brillo de los símbolos en la caja, la forma en que absorbió mi sangre, y recordé algo más. Cada guardián de la línea había vivido más de 90 años. Todos ellos, en un tiempo cuando la esperanza de vida era mucho menor, y mi tía Sebastiana nunca había estado enferma, nunca, ni un resfriado, hasta el día que decidió morir. Miré el cuchillo ceremonial y el collar que aún estaban en la caja. No los toqué, no todavía. Organicé el funeral de mi tía. Vino poca gente, algunos vecinos que la respetaban por sus curaciones, algunos que venían más por miedo que por respeto, asegurándose de que realmente estuviera muerta. El sacerdote del pueblo se negó a oficiar, así que tuvimos una ceremonia simple en el cementerio. Durante todo el funeral sentí algo extraño, una presión en la base de mi cráneo, como si algo intentara entrar en mi cabeza, y susurros, tan bajos que no estaba seguro de si eran reales o imaginados. Guardián, nuevo guardián, ven, conoce, acepta. Esa noche no pude dormir. Los susurros continuaron, más fuertes en la oscuridad, más insistentes. Al amanecer, tomé una decisión. Necesitaba ver. Necesitaba saber si todo esto era real o si estaba perdiendo la cordura como aparentemente todos en mi familia habían perdido la suya. Volví a la casa de mi tía. Busqué en sus notas, en los márgenes del libro, cualquier indicación de dónde estaba la cueva. Encontré un mapa dibujado a mano, simple pero claro. La cueva estaba a 2 kilómetros de la casa, subiendo por la montaña, escondida detrás de un grupo de rocas que formaban una formación particular. Tomé el cuchillo y el collar de la caja. No sabía por qué. Instinto, supongo, o tal vez los susurros me estaban guiando ya. La caminata fue difícil. El terreno era rocoso e inclinado, pero después de una hora, encontré la formación de rocas descrita en el mapa, y detrás de ellas, oculta entre la vegetación espesa, estaba la entrada. Era pequeña. Tendría que agacharme para entrar. La entrada estaba cubierta de enredaderas que parecían haber crecido allí intencionalmente, ocultándola de cualquiera que pasara cerca. Las aparté y entré. El aire adentro era frío, mucho más frío de lo que debería ser. Mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mi rostro. Saqué mi teléfono y usé la linterna para iluminar el camino. El túnel descendía en ángulo constante. Las paredes no eran naturales. Estaban cubiertas de tallas, figuras humanas, figuras que no eran humanas, escenas de rituales, y por todas partes, los mismos símbolos que había visto en la caja de metal. Caminé durante lo que pareció kilómetros, pero probablemente fueron solo unos cientos de metros. El túnel finalmente se abrió en una cámara grande, y allí, al fondo de la cámara, estaba la puerta. Era exactamente como la había descrito el primer guardián.
hecha de piedra negra que parecía absorber la luz de mi linterna, cubierta de símbolos que cuando los miraba directamente estaban quietos, pero que en mi visión periférica parecían retorcerse y cambiar. La puerta no tenía manija, no tenía cerradura visible, era simplemente una losa rectangular incrustada en la pared de roca de la cámara, pero a su alrededor, tallados en la roca misma, había símbolos de contención, círculos dentro de círculos, patrones geométricos complejos y manchas oscuras que parecían muy viejas pero que reconocí como lo que eran: sangre. Los susurros aquí eran ensordecedores, no en volumen, sino en claridad. Podía distinguir múltiples voces, docenas tal vez, todas hablando al mismo tiempo. Guardián, llegaste, finalmente, abre, libera, permite, hambre, tanto tiempo encerrado, abre, poder, te daremos poder, conocimiento infinito, solo abre. Ella mintió, Sebastiana mintió, no hay peligro, solo libertad, abre. Me acerqué a la puerta, extendí mi mano sin pensar. Mis dedos estaban a centímetros de tocar la superficie negra, y entonces escuché otra voz. Esta era diferente, más clara, más cercana. Era la voz de mi tía Sebastiana. No, me congelé. Giré la cabeza buscando la fuente de la voz. No había nadie más en la cámara. No lo toques, Mateo, no todavía. No sin comprender. Tía, susurré, no estoy realmente aquí. Esto es un eco. Dejé parte de mi energía en este lugar, atada a los símbolos de protección, para que pudiera guiar al próximo guardián. A ti. Bajé mi mano lentamente. ¿Qué es este lugar? ¿Qué está detrás de la puerta? Algo antiguo, respondió el eco de mi tía. Algo de antes del tiempo. Los pueblos que vivían aquí antes de los incas lo encontraron, lo atraparon, lo sellaron, porque entendieron que si lo dejaban libre, consumiría todo. No es malo en el sentido que entendemos la maldad, es hambre, hambre pura, vacío que busca llenarse consumiendo existencia misma. Los susurros se volvieron más frenéticos, tratando de ahogar la voz de mi tía. Mentiras, mentiras, somos conocimiento, somos poder, somos libertad. No los escuches, advirtió el eco de Sebastiana. Mentirán, ofrecerán, prometerán, pero todo es engaño. Nuestro linaje ha mantenido esta puerta cerrada durante 7 generaciones, porque sabemos la verdad. Uno de los primeros guardianes, el tercero creo, debilitó el sello intencionalmente. Quería ver qué pasaría, quería probar el poder prometido. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Una rendija se abrió, solo una rendija del ancho de un dedo, y algo salió. Una sombra, pequeña al principio, pero creció, se alimentó, mató a 17 personas en el pueblo antes de que el guardián pudiera resellarla. Tardó 3 meses en hacer el ritual de contención, y esas 17 personas no solo murieron, dejaron de haber existido. Sus familias los olvidaron. No hubo tumbas, no hubo duelo, simplemente dejaron de ser. Sentí que mi sangre se helaba más que por el frío de la cueva. ¿Y qué debo hacer? Mantener el sello, como yo lo hice, como todos los guardianes lo hicieron. Cada luna llena, debes venir aquí, debes cortar tu palma con el cuchillo ceremonial, debes dejar que tu sangre caiga sobre los símbolos de contención y debes recitar las palabras de poder que ahora viven en tu mente. Tenía razón, podía sentir las palabras, en un idioma que no conocía pero que de alguna manera podía leer en mi mente como si siempre hubieran estado allí. El collar, continuó la voz de mi tía, te protege de la influencia directa de lo que está detrás de la puerta. Úsalo siempre que vengas aquí. Sin él, los susurros pueden volverte loco, pueden hacerte creer que abrir es lo correcto. Saqué el collar de mi bolsillo y me lo puse. En el momento en que tocó mi pecho, los susurros se silenciaron parcialmente. Todavía podía escucharlos, pero eran distantes ahora, menos convincentes. ¿Y si me niego?, pregunté. ¿Y si simplemente me voy y nunca regreso? El silencio que siguió fue pesado. Entonces el sello se debilitará. Sin la sangre de un guardián para reforzarlo cada mes, los símbolos perderán poder.
Tomaría tiempo, años tal vez, pero eventualmente la puerta se abriría sola y nadie estaría allí para contener lo que salga. ¿Por qué yo? ¿Por qué nuestra familia? Porque el primer guardián aceptó, y con su aceptación ató su línea de sangre al pacto. Solo nuestra sangre puede mantener el sello. Solo nuestra sangre es reconocida por los símbolos antiguos. Si quisieras transferir esta carga a otro, tendrías que romper la línea. Y romper la línea significaría romper el sello. Era una trampa perfecta, una prisión hereditaria. Lo siento, Mateo, dijo el eco de mi tía, su voz desvaneciéndose. Siento que esto caiga sobre ti, pero no hay nadie más. Eres el último de nuestra línea. Si tú no lo haces, nadie lo hará. Y entonces su voz desapareció completamente. Me quedé solo en la cámara, solo yo, la puerta negra y los susurros que prometían poder si tan solo la abriera. Miré el cuchillo en mi mano, miré los símbolos de contención alrededor de la puerta y tomé mi decisión. Corté mi palma, no profundamente, pero lo suficiente para que la sangre fluyera. Caminé alrededor de la puerta, dejando que gotas de sangre cayeran sobre cada símbolo de contención en secuencia. Mientras lo hacía, recité las palabras de poder que ahora vivían en mi mente. Palabras que no eran español, quechua, ni ningún idioma que hubiera escuchado. Pero mi boca las formaba perfectamente, como si hubiera nacido sabiendo cómo pronunciarlas. Los símbolos comenzaron a brillar, un rojo intenso que iluminaba toda la cámara. La puerta tembló. Los susurros se volvieron gritos de rabia y frustración. No, traidor, guardián inútil, te arrepentirás. Cuando finalmente te debilites, cuando finalmente falles, serás el primero en ser consumido. Pero continué, completé el círculo, terminé las palabras, y el brillo se intensificó tanto que tuve que cerrar los ojos. Sentí una ola de energía pasar a través de mí, desde mi sangre derramada hacia los símbolos, desde los símbolos hacia la puerta, reforzando el sello. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. Los susurros habían cesado. Los símbolos brillaban suavemente con una luz rojiza que lentamente se desvanecía. Y la puerta parecía más sólida de alguna manera, más real, más permanente. El ritual estaba completo. Salí de la cueva con piernas temblorosas. La luz del día me cegó después de la oscuridad de adentro. Me senté en una roca y envolví mi palma sangrante con un pañuelo. En ese momento sentí el cambio, el don del que mi tía había hablado. De repente podía ver cosas que antes no veía, auras alrededor de los seres vivos, energías en el aire, y podía sentir la puerta, siempre, como una presencia constante en el borde de mi conciencia. Sabía exactamente qué tan fuerte era el sello. Podía sentir cuando se debilitaba. Era el guardián ahora, en mi sangre, en mi mente, en mi destino. Han pasado 3 años desde entonces. Cada luna llena subo la montaña. Entro en la cueva, realizo el ritual, y los susurros siempre están allí, tratando de tentarme, ofreciéndome, prometiéndome, pero mantengo el sello fuerte. He aprendido más sobre el don. Puedo curar enfermedades menores ahora. Puedo ver cuando alguien miente. Puedo sentir peligro antes de que llegue. Las mismas habilidades que hicieron a mi tía temida y respetada. Pero también cargo con el aislamiento. La gente puede sentir que soy diferente. Me evitan. Murmuran cuando paso. Algunos vienen a pedirme ayuda en secreto, pero ninguno quiere ser mi amigo. Y cada noche, antes de dormir, siento la puerta, allá en la montaña, esperando. Los susurros llegan en mis sueños ahora, más sutiles, más pacientes. Eventualmente te cansarás, eventualmente fallarás, y cuando lo hagas, seremos libres. A veces me pregunto cuánto tiempo podré hacer esto. Mi tía lo hizo durante 67 años, su predecesor durante 53. ¿Cuánto tiempo me queda a mí? ¿30 años? ¿40? ¿60? ¿Y qué pasará cuando yo muera? No tengo hijos, no tengo hermanos. Soy el último de la línea de sangre de Sebastián Huamán, el primer guardián. Cuando yo me vaya, no habrá nadie más. El sello fallará, la puerta se abrirá, y lo que está detrás de ella finalmente será libre.
A veces, en mis momentos más oscuros, considero simplemente terminar con esto, abrir la puerta yo mismo, enfrentar lo que sea que salga. Tal vez pueda destruirlo, tal vez pueda terminar con esta carga para siempre. Pero entonces recuerdo las palabras del tercer guardián: 17 personas consumidas en 3 meses. Y esa fue solo una rendija pequeña. Si abriera la puerta completamente, no puedo arriesgarme. Así que continúo, luna tras luna, mes tras mes, año tras año. Soy Mateo Guamán, séptimo guardián de la línea, mantenedor del sello, protector de la puerta que no debe abrirse, y esta es mi carga hasta el día que muera. Después de eso, que Dios ayude a todos, porque nadie más podrá. Esa fue la historia que Mateo compartió conmigo. Me dice que todavía sube cada luna llena a realizar el ritual, que el sello se mantiene fuerte, pero que el peso de saber que es el último de su línea lo consume lentamente. Si en tu familia hay historias de cargas heredadas, de pactos antiguos que alguien debe mantener, o de secretos que pasan de generación en generación, me gustaría conocerlas. Escríbelas en los comentarios. A veces compartir el peso hace que sea más fácil de llevar. Cuídate mucho y recuerda que algunas herencias vienen con responsabilidades que nunca imaginamos. Nos escuchamos pronto.